Después de 129 capítulos, Kaiju número 8 ha llegado a su fin, y como suele suceder con este tipo de obras, la opinión está muy dividida. Hay gente a la que le encantó este final y gente a la que no le gustó en lo más mínimo. Por mi parte, yo me encuentro en el medio. Para mí fue un final normalito. No me pareció la gran cosa, pero tampoco creo que esté al nivel de esos infames finales que hemos visto en los últimos años, sobre todo en la Jump. Dentro de todo es un final decente, pero se siente incompleto, como que algo le faltó. Tal vez unos 2 o 3 capítulos más, y no creo que esto haya sido culpa de la obra, al menos no en su totalidad, sino más bien de la salud del autor. Es cierto que no se ha reportado que Naoya esté enfermo, pero todo lector de Kaiju sabe que durante el último año no fue fácil seguir esta obra, por lo que algo debió pasar detrás de escena. Se suponía que el ritmo de publicación era bisemanal, pero en varias ocasiones se convirtió en mensual, por lo que no me extrañaría que en los siguientes meses se anuncien capítulos extras para complementar este final, espero. Últimamente se ha vuelto muy común que los mangakas terminen sus obras mediante DLCs. Solo pregúntele a Horikoshi, por ejemplo, quien sigue sacando capítulos extras del final de Boku no Hero. Así que la esperanza está allí. Sin embargo, como dichos capítulos hipotéticos no han sido anunciados y puede que nunca los anuncien, pues tenemos que analizar lo que hay, y lo que hay no es muy satisfactorio que digamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero voy a darles un breve resumen del capítulo y luego hablaremos de las cosas tanto positivas como negativas de este final. Explicado eso, ahora sí, comencemos con esto. El capítulo inicia con nuestro protagonista despertando en un hospital. Han pasado 4 meses desde la pelea contra el noveno, y una vez Kafka se despierta, hace lo posible por recordar qué sucedió después de que Isao le salvara la vida. Mientras se prepara para salir de ese lugar, se entera de todas las pérdidas tanto financieras como humanas que dejó el conflicto, y se pregunta cómo es que logró regresar a la normalidad después de algo como eso, si se suponía que al final de la batalla había perdido su núcleo / corazón. Sin embargo, de alguna manera que no logra comprender, su corazón sigue latiendo, y no solo eso, el octavo sigue estando en su interior. Kafka se pregunta si eso fue obra de Isao, o si tal vez esas almas del pasado decidieron seguir apoyándolo. Sea como sea, lo importante es que estaba vivo y ahora tendría la oportunidad de regresar al cuartel de la tercera división. Aquí es cuando aparece Mina para recogerlo, y junto a la chica de lentes cuyo nombre nunca me aprendí, le muestran las nuevas instalaciones de la tercera división, porque recordemos que todo ese lugar había sido destruido cuando Kafka le reveló a todos su identidad. En el camino recordaría todos los buenos momentos que pasó en ese lugar, así como también el día en el que tuvo que marcharse de allí siendo escoltado como si fuera un criminal. Recordar eso último no le hizo mucha gracia, pero al pensar en las palabras de Reno, confío en que volverás, dejó de ver ese momento como algo negativo, y al voltear su mirada atrás, se encontró con que todos estaban allí para recibirlo. Fue un momento muy emotivo, todos le dieron la bienvenida a su manera. Obviamente Reno fue el primero en hacerlo, ya que fue él quien tuvo las agallas de gritarle frente a todos que confiaba en él. Y en cuanto a los demás, pues la verdad es que no hacen mucho más allá de sonreírle y decir una frase o dos. Mientras todo esto sucede, a modo de narrador, Kafka empieza a contarnos qué fue de la vida de estas personas mientras estuvo dormido. Reno y los muchachos hicieron sus deberes y fueron considerados para convertirse en líderes de escuadrón. Mina y los demás ahora tienen mucho trabajo de oficina debido a la gran cantidad de aspirantes que han llegado a los cuerpos de defensa. Kikoru, por su parte, se convirtió en vicecapitana de la primera división, mientras Hasegawa, quien antes tenía esa posición, fue ascendido a secretario de la sede central, cosa que molestó mucho a Narumi, ya que a él no le dieron ningún ascenso. Aquí podemos ver algunas escenas divertidas entre estos 3 personajes, en las cuales Kikoru se pone de acuerdo con Hasegawa para que algún día ésta tome el puesto de Narumi, convirtiéndose así en la más fuerte de las fuerzas de defensa. Respecto a los Kaijus derrotados, se menciona que al igual que hicieron con los numerados que derrotaron en el pasado, sus restos fueron almacenados para ver si pueden convertirlos en armas o en trajes, o si por el contrario deberían destruirlos, ya que se trata de Kaijus pensantes, aunque si pudieron hacer que el 10º trabajara junto a Hoshina, no veo imposible que hagan lo mismo con los demás. En cuanto al noveno, a ese sí no creo que lo conviertan en arma, pero de todas maneras guardaron sus restos, aunque eso sí, con mucha mayor precaución que los demás. Y por último, pero no menos importante, Kafka empieza a hablar sobre sí mismo y lo que hizo después de todos estos sucesos, regresando a sus funciones como el 8º Kaiju, y finalmente formando parte de la tercera división y solo siendo utilizado en casos de emergencia. El propio Hoshina le advierte que no cometa ninguna estupidez porque podrían enterarse de su identidad, pero al ver que un Kaiju estaba persiguiendo a unos niños que le recordaron mucho a él y a Mina,
se pasa esa advertencia por los huevos y decide salvarlos, terminando la obra con él transformándose en el ser que le dio el título a esta historia, el Kaiju número 8. A ver, cosas positivas hay muchas, empezando por el regreso de Kafka a las instalaciones de la tercera división, siendo recibido como un héroe y no como un criminal. Esa parte fue conmovedora y hace que las acciones de sus amigos, quienes nunca dudaron de él, hayan valido la pena. En segundo lugar, me gustó que nos hayan explicado lo que sucedió con los restos de los kaijus que derrotaron, siendo la mayoría almacenados con la esperanza de convertirlos en armas/trajes. Cosa que nos da algo de esperanza cuando pensamos en la posibilidad de una secuela, ya que los protagonistas podrían necesitar ese poder. O sea que se vale soñar, pero la escena final abre la puerta a muchas cosas y por eso fue la mejor parte del capítulo. Kafka tuvo su momento comiquero, donde el héroe regresa a la acción, y ya que estamos hablando de la posibilidad de que haya una secuela, hay que decir que esta escena me recordó mucho al final de la primera parte de Chainsaw Man, y si ese manga tuvo segunda parte, no veo por qué Kaiju no. A fin de cuentas, aún les queda mucho por contar, claro, si es que el autor se pone creativo. Y bueno, eso sería todo lo positivo. Ahora pasemos con lo negativo. Desgraciadamente no todo puede ser positivo y hubo muchas cosas que no me gustaron. En primer lugar tenemos el tema del octavo Kaiju. ¿Por qué esa cosa sigue viva si se suponía que su núcleo ya había sido destruido? Independientemente de si existe una explicación creíble para esto, lo veo como algo negativo porque le resta seriedad a las acciones del protagonista durante el último arco. Kafka había sacrificado su humanidad para vencer al noveno, y si bien pudo recuperarla gracias a Isao, algo tenía que perder. Tenía que haber alguna consecuencia, y eso debía ser perder sus poderes de Kaiju. Además, resulta un poco chocante que el protagonista se siga transformando como si nada aún después de los riesgos que eso conlleva, ya que si bien Isao le dio un corazón nuevo, eso no significa que no pueda volver a perder su humanidad. Es como que al final no hubo consecuencias para Kafka y eso le resta muchos puntos. Habría sido más interesante lo que les mencioné en el video del capítulo anterior, que aunque hubiera perdido sus poderes de Kaiju, al tener el corazón de Isao ya no le fuera imposible utilizar un traje de combate. De esa manera podría seguir en la tercera división sin tener que convertirse en un monstruo. Pero claro, eso es lo que yo habría hecho y yo no soy el autor de esta obra, así que me imagino que tanto Naoya como la Jump quisieron que las cosas se hicieran de esta manera para seguir vendiendo mercancía o para poder sacar más cosas a futuro. Lo que nos lleva a hablar de lo que menos me gustó de este capítulo, la falta de interacciones y o charlas a nivel personal entre Kafka y los demás personajes principales, llámese Mina, Kikoru o Reno. El tipo no resolvió nada con ellos, empezando por Mina. Durante toda la obra, el loco este no dejó de hablar sobre ella, sobre que quería luchar a su lado y enorgullecerla y todo eso, pero ¿qué sucede cuando se encuentran en el hospital después de 4 meses y después de haber sobrevivido a la batalla más difícil de la historia de las fuerzas de defensa? No pasa absolutamente nada entre ellos, es que ni siquiera tienen una conversación. Lo único que hace Mina es decirle que hay un auto esperándolo. Eso fue todo, no hubo confesión, no hubo ninguna charla sobre su pasado o sus sueños, absolutamente nada, no hubo nada. Y de Kikoru ni hablemos, porque por lo menos Mina le dijo que había un auto esperándolo, pero la rubia ni siquiera cruzó palabras con él. Y esto me resulta incomprensible considerando que su padre le salvó la vida en el capítulo anterior, además de que ella sentía muchas cosas por él. Es como que al autor le dio miedo desarrollar el tema romántico, pero si le iba a dar miedo, entonces ¿para qué lo incluyó? No hagas que Kikoru se enamore de ese loco o que Kafka no pare de hablar sobre Mina si al final no ibas a hacer nada con eso. Y con Reno la cosa tampoco mejora porque más allá de darle la bienvenida, su participación en este final también fue decepcionante. Al final Kafka no habló con nadie y eso es triste porque hace que la conclusión de esta historia se sienta superficial e incompleta. Por eso les decía que ojalá saquen capítulos extra o una secuela porque esto no se siente como un final. Repito, no creo que sea malo, pero tampoco es memorable. Y mira que con Kaiju la tenían muy fácil. De verdad, estaba muy fácil. Solo tenían que hacer que Kafka perdiera sus poderes o que se quedara como un Kaiju. Y que además de eso, alguna de estas chicas o Reno se le confesara y ya está loco. Tenías el GOTY. Bueno, no el GOTY, pero sí un final más memorable que este. Es increíble, pero simplemente a los japoneses no se les da hacer buenos finales.
Así es la vida, chicos, y creo que ya no esperaré nada de ningún manga de la Jump, al menos en cuanto a finales se refiere. Y ya está, con esto ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Congru.